Y bueno amigos, el Barça hace otro ridículo, esta vez ante el Granada, que le termina marcando 3 goles. Ya lo comentábamos, creo que lo comenté en mi otro canal. Es un equipo que no había marcado goles de visitante hace ya, o antes de esto, más de 400 minutos. Además es un equipo que como visitante solamente había sacado un punto en lo que va de temporada y fue contra el colista Almería. O sea, para que tengan una idea del ridículo que ha hecho el Barça. Y bueno, vamos a repasar unas cositas que me he encontrado, algunas declaraciones de algunos aficionados. Vamos a ver una predicción que hizo J. Jordi hace no tanto y que, Dios mío, le deja en muy mal lugar, como seguramente si repasamos la de Tomás Roncero también le dejaría en muy mal lugar. Pero es que incluso la de Tomás Roncero, y ojo a lo que les voy a decir, es mucho más realista que la que nos está presentando nuestro amigo J. Jordi. Les prometo que hoy las risas están garantizadas, así que no me enredo mucho más y mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que ha dejado ese nuevo drama del Palanca Fútbol Club. Así que bueno chicos, lo de siempre, solamente les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y por supuesto vamos a reír como nunca, como nunca, como nunca. Quiero que ahora rápidamente hablemos de algo, porque una de las cosas que se ha conocido recientemente son unas declaraciones de Deco que decía: hay un método que está agotado, el presidente está de acuerdo conmigo en esto, se necesita un cambio profundo, tenemos que descubrir a alguien que rompa el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma. Yo cuando vi esto me preocupé y dije, ¿será que se dieron cuenta de lo ridículos que realmente son? Y ahora sí van a empezar a hacer las cosas bien. Pero después de muchas cosas, sobre todo de esta información que estamos a punto de escuchar, yo dije, nah, esta gente no va a dejar de hacer el ridículo jamás. Incluso después, si lo escuchamos bien, se puede ver como Deco matizó un poquito tras lo que la cagada que había dicho. Matizó un poquito que el cruifismo era innegociable. Así que bueno, lo de siempre, vámonos a la pantallita y empecemos a reír, porque esto es increíble definitivamente. Entonces vamos a reproducir este video. Laporta ha rechazado a un entrenador que le ha propuesto Deco, que es Sergio Conceição, que le ofreció Méndez, y que va en la línea de la ruptura del ADN del Barça. Es decir, un entrenador mouriñizado y que el cual Laporta ha rechazado por completo desde el primer momento. Por lo tanto, Deco le ha ofrecido a Sergio Conceição para allá. Exacto, estas palabras ¿para allá? No, para junio. O sea, acaba contrato. No. Se lo ha ofrecido Méndez para junio porque acaba contrato en Porto, y Laporta ha dicho que no porque rompe con el ADN Barça. Es decir, no es metodología Barça. Por eso, en esta reunión que ha habido, las palabras de Deco las van a rectificar no solo en la entrevista, sino públicamente mañana. Pero hay gente que no se cree la rectificación de Deco, claro, y que ha cabreado mucho. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un entrenador. Que la forma de transmitir hay que cambiar de estilo. Laporta rechaza. Bueno, cracks, ¿qué quieren que les diga? Excelente. Me ha subido el ánimo escuchar esto, porque ahí están todavía con su cuento de que Conceição está mouriñizado, que aquello, que lo otro, el mismo cuento de toda la vida. Es que es una vergüenza absoluta reproducir todo este tipo de barbaridades después de lo ridículo que se están haciendo. Y bueno, ojalá traigan otro cruifista, Quique Setién, Koeman, Xavi, ojalá sea en esa línea, porque nosotros encantados. Yo estaba preocupado, pero información definitivamente me ha aliviado. Y los que seguramente no están absolutamente nada aliviados son los fanáticos del Palancas Negreira Fútbol Club tras este nuevo batacazo del equipo. Y en este caso pues los vamos a escuchar, porque le han hecho unas pequeñas encuestas ahí al finalizar el partido en el Estadio Olímpico de Montjuic, y esto es lo que comenta la gente del Palancas. Empate del Barça ante el Granada en Montjuic, se queda a 10 puntos del Real Madrid. ¿Y con qué sensación sale de la afición? Lo comprobamos. ¿Con qué sensación sale hoy del partido? Pues una vergüenza, este equipo muy mal, muy mal. Decepcionados porque no tenemos equipo. Malísima, pésima, un equipo plano que no hace nada, no tenemos delantero, no tenemos medio, no tenemos defensa. Tío, han llegado 3 veces, 3 goles. Decepcionado y no entendiendo nada, porque no sé qué pasa con esta defensa y... De mala leche, nene, de mala leche. Es un coladero esto, no se puede permitir.
No puedes ir a ningún sitio con este equipo y esta defensa, sobre todo la defensa. No puede ser que contra el Granada que 4 ocasiones y te metan 3 goles. ¿Cree que Xavi se debería ir del Barça en este punto? No, tiene que irse unos cuantos jugadores. Xavi es una institución, no puede hacer más con los jugadores que tiene. Irse y ya está. Total, ya se va a final de año, a final de temporada. No, yo creo que debería continuar. En lugar de irse Xavi, tendría que irse los de la presidencia. Xavi siempre, pero entrenador... El vestuario es muy complicado del Barça. No, el problema no creo que es de Xavi. Y Xavi, no hace falta que te esperes a final de temporada. Lárgate ya. Por él personalmente se tendría que ir. Clasificarse para la Champions, ya está. Que venga Mourinho. Que venga Mourinho. Es increíble que incluso esta gente con su ridiculez del cruifismo, es que mira, si ustedes se ponen a ver cuántos personajes aquí hubieron entrevistados, no tantos seguramente, no hubieron tantos entrevistados y la gran mayoría, ninguno te habló de cruifismo, de juego bonito. Es que este cuento y este relato solamente es vendible en los medios de comunicación con algunos ridículos que lo transmiten. Esto no se lo cree absolutamente nadie. Incluso sobre el final dice que traigan a Mourinho porque, repito, la gente está hasta la coronilla. Y bueno, yo sigo pensando que Laporta es el mejor presidente que puede tener el Barça, al igual que pienso que Xavi es el mejor entrenador que puede tener el Barça, porque siguen manteniendo esta idea de algo que nunca existió y que estuvo empañado por todos los pagos que se ejecutaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero bueno, continuamos y lo que vamos a escuchar ahora es Iñaki Cano metiéndole un repaso histórico antes de ver lo de las predicciones, que va a ser el cierre perfecto para este video. Iñaki Cano metiéndole un repaso a J. Jordi porque, bueno, no sé cuánto le estará pagando Laporta a J, pero es increíble que esto del Barça es indefendible. Es que es muy fácil cazar a Xavi y a los futbolistas. En el caso de J. Jordi debe estar que revienta porque debe estar súper frustrado, pero no haya a quién señalar. Sabe él perfectamente que no puede señalar a Laporta, que no puede señalar a Xavi porque iría en contra del tema del cruifismo, y el tema de los jugadores pues también es un tema complicado. Entonces debe estar que revienta este hombre y yo creo que esto ejemplifica eso perfectamente. Pero ¿cómo no le vas a discutir a alguien que, bueno, a ver, tiene lo que tiene de herencia y prometió que lo iba a salvar? Y lo está haciendo. Abrazó, déjame terminar. Y que lo está haciendo, pero ¿qué está haciendo Laporta si lo que ha hecho es reventar las arcas del club con movimientos absolutamente impropios de un equipo que tiene problemas económicos? Abrazó a un maniquí y le vendió una cosa. Qué gracioso. Mantiene un equipo, gana una liga, pero mantiene un equipo que es un auténtico desastre, sin ADN, sin resultados y sin nada. Oye, estás diciendo, tienes un estadio derruido. Iñaki. Son tantas cosas. Sé que os encanta. Si yo fuera culé, Iñaki, ¿qué pasaría? Si yo fuera culé, yo también me giraría al palco. Vale. Escúchame, pero no, a lo mejor no. No sé, yo no suelo. Absolutamente. Es exactamente eso lo que, y es un punto clave, que todo el estadio destruido, todas las complicaciones que han estado filtrando la gente de la prensa que está sucediendo con esta remodelación y esta gente blanqueando absolutamente todo. Creo que es perfectamente ese el punto clave de este debate. Acaba yo lo... Más que blanqueo, José, por favor. Cuando dura aquí. Empieza tu after ahora y espera, Jorge. Es duro. Por favor, No, a Iñaki le queda bien lo de blanquear. Lo de blanquear a Iñaki le queda bien, por el blanco le queda muy bien a Iñaki. Yo no me suelo girar a los palcos por ser presidente abrazado. Esto es importante porque siempre que hablamos, no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado muchas veces. No sé si les ha pasado a ustedes que hablan con un culé y el mensaje final es porque tú eres madridista y no sabes de fútbol. Y es exactamente esto, ¿no? Le queda bien lo de blanquear, no es la realidad, pero lo dice porque es madridista. Y ojo, porque todo esto se debe a una actitud que tomó Laporta de una bandeja de algunas cosas que le habían dado ahí en Montjuic. Parece que consumió eso que estaba ahí y lanzó la bandeja vacía. Es que además lo que dice aquí abajo, fíjense. Laporta explotado por el mal resultado y porque varias personas le han increpado, pero ¿qué es lo que espera después del ridículo tan grande que está haciendo el Barça? A un maniquí, de verdad, no, y creo que ni nadie, pero a ti te gusta dramatizarlo todo, y si crees que alguien va a girarse al palco porque un día Laporta abrazó a un maniquí, te digo, no va a ser el caso. Y también te interesa decir, no, que el campo está destruido, no, el campo lo que está haciendo es construyendo un campo.
se está haciendo un campo nuevo. Sí, ¿Vale? Es decir, a pesar de no tener dinero porque la herencia que le dejaron era horrorosa, él, Laporta, cuando tú veas de aquí 20 años el estadio del Barça, recordarás que el que hizo ese estadio se llama Joan Laporta, a pesar de tener la herencia que tenemos. Defensa. Escúchame, y te digo, si yo un día Qué buena defensa ojalá la tuviera el Barça. tengo que criticar a Laporta aquí, créeme que lo voy a hacer, ¿eh? Pero es que tiene que criticar a Laporta, ya es momento de ir viendo hacia arriba y la gente no es tonta y la gente por eso supuestamente le ha increpado a Laporta, porque lo que está sucediendo, la responsabilidad que tiene Laporta es altísima, o sea, ojo. O sea, a mí, yo no me caso con nadie, ¿eh? No me caso con nadie. Lo que pasa que criticar a Laporta por abrazar un maniquí, creo que el nivel tendría que ser un poquito más. Un presidente que sale elegido, el más votado de la historia. Será antes. Ahora hace 2 años. El más ahora no es el mejor. Y sale elegido. ¿Eso lo sabes tú? ¿Que es el mejor o no? ¿Lo sabes tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teniendo la Champions unas cuantas veces, han perdido la UEFA unas cuantas veces, ha ganado en este periodo que iba a ser maravilloso una Liga y una Supercopa. Todo lo demás ha sido negativo y te voy a decir, sale elegido porque te voy a hacer una oferta que no vas a poderla rechazar. Brutal, y es exactamente eso. ¿Cuántos de ustedes se imaginan que hubiera ganado Laporta? Yo creo que aquí se juntan varios factores. El primero, la primera etapa de Laporta, que fue brillante, hay que reconocerlo, en cuanto a lo que en resultados a niveles deportivos ha dejado. Eso yo creo que es interesante comentarlo. Creo que se junta eso, que evidentemente está entrecomillado siempre por el tema de Enríquez Negreira. Se junta también, por supuesto, el hecho de que venían de una dirección o de una presidencia lamentable como fue la de Bartomeu, para mí maravillosa. Y también el tema de Messi, que la gente estaba rogando porque pensaban que Messi les iba a aportar muchas cosas. Se juntan estas tres cosas y por eso se convierte en el presidente más votado. Pero entonces, ¿por qué Laporta? Supongamos que Laporta sale el día de mañana y elige, vamos a hacer otra vez las elecciones. Imagínense qué estuviera pasando ahorita. Imagínense ustedes qué estuviera pasando, cómo quedarían esas votaciones. Lo que pasa es que, claro, es más fácil decir que Laporta la está rompiendo. Iñaki, yo creo de verdad que el nivel del socio del Barça es bastante más elevado como para votar a un presidente porque va a hacer un maniquí. Yo creo que lo votaron del Barça no se ha engañado. Yo te he escuchado. El socio del Barça. Me ha engañado. No, pero tú como eres socio del Madrid, no sé, pero del Barça seguro que no. No, digo, será del Madrid, del Barça no. Pero créeme que no, espera, que estás conmigo. Iñaki, aquí. No entres. Tú quieres un debate contigo, lo tengo. Ahora estoy con él. Iñaki, yo te contesto rápido solo. El socio del Barça, créeme que el nivel. Iñaki le ha engañado Laporta. A mí sí. No sé, pues. Da igual, por la pancarta que puso o algo. No, yo solo te digo que el nivel del socio del Barça es mucho más elevado y fue el presidente más votado de la historia, no por abrazar un maniquí, sino para que repitiera lo que ya había hecho y sobre todo quitara al club del desastre que nos habían dejado. Pues lo ha dejado, Pau. Es así de fácil. Escucha, que yo sepa, el Barça está fichando jugadores, el Barça está construyendo un estadio nuevo, a pesar de todo lo que tenía. Y ganando ligas. El Barça Qué vergüenza. Es que J. Jordi es el ejemplo perfecto de lo que está pasando con el Palanca. Es exactamente lo que está pasando con el Barça. Esa actitud tan ridícula y esa vaina de que se creen que de verdad están surgiendo cuando en realidad lo que se están es hundiendo más. Está fichando jugadores. ¿Qué clase de jugadores está fichando? Joao Félix, que ha salido zapateado en los últimos años de Atlético de Madrid y Chelsea. Joao Cancelo, que no sirvió en el Bayern, que no sirvió en el Manchester City. ¿Qué es lo que está fichando el Barça? ¿Cuántos Bellingham, cuántos Mbappé o cuántos Haaland ha fichado? Porque eso sí es fichar futbolistas realmente. ¿Cuántos fichajes Íñigo Martínez
Oriol Romeu. Entonces, encima el tema del estadio, que repito, esto yo creo que no ha hecho sino empezar, y son cosas que vamos a ver y vamos a encontrar seguramente muy pronto, que va a ir destruyendo un poco el legado de Laporta. Yo creo que esto por algún lado va a reventar y no va a terminar nada bien, pero mientras esté la mierda bajo la alfombra, la gente que está a sueldo de Laporta, como seguramente J. Jordi, van a tener que ir haciéndolo poquito a poco. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a ver el video estrella, la bendita predicción que me tiene a mí absolutamente loco. Aquí veis, no se puede colocar en pantalla grande, no sé si estoy estorbando, me voy a colocar del otro lado yo creo, para que podamos visualizarlo mucho mejor y se pueda entender perfectamente esto. Bueno, es que quede exactamente igual quede ahí en el mismo borde. Vamos a verlo porque definitivamente no tiene desperdicio alguno. J, predicciones para este 2024, campeón de Liga. Barça. Campeón de Champions. Por favor, Barça. Campeón de... Por favor, Barça. ¿De Copa? Barça. Balón de Oro. Haaland. Jugador de excepción. Curioso que supuestamente el Barça iba a ganar el triplete. Por cierto, ya no le queda la Copa, ya no le queda la Liga y evidentemente ya no le queda la Champions. Esto es descartable, así tenga posibilidades matemáticamente. Y que diga que el Balón de Oro lo va a ganar Haaland. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pero bueno, vamos a continuar, que no me quiero enredar mucho más. Jugador de excepción. Vinicius. Equipo de excepción. Real Madrid. Y revelación del año. Jugador. Sí. Víctor Roque. J. Víctor Roque. Este hombre es sencillamente maravilloso. Yo no sé de verdad qué sería mi contenido sin Mollorón, sin J. Jordi, sin Cristóbal Soria, que tiene tiempo que abrió los ojos. Ustedes, si se fijan, los que me siguen hace tiempo se podrán ver que yo antes le daba muy duro a Cristóbal Soria, pero es que últimamente el hombre como que ha abierto los ojos y ya casi no se le puede criticar porque básicamente ya se dio cuenta de todo esto. De hecho, hace poco reaccionamos a un video en el que él le decía a J. Jordi que aterrizara, que colocara los pies sobre el suelo. Pero definitivamente yo no sé qué sería de mi canal sin estos dos caballeros absolutamente brillantes. Y bueno, ya sabemos cómo quedó de todo esto. Lo único que puede ser posible es el Balón de Oro para Haaland. Aunque no sé, porque si a Messi se le da por marcar 2 goles allá en Miami, estoy seguro de que da igual lo que haga Haaland, va a terminar, ustedes saben, en el lado de quién. De todos modos, bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios. Bueno, todavía lo de Víctor Roque también puede ser posible. Quedan 40 y pico de puntos por disputar y el Barça, a lo mejor el Víctor Roque mete 20 goles en estos partidos y termina siendo el jugador revelación. Ya lo veremos. De momento, despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.